Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de la otra ley que es súper importante acá en esta materia, que es la segunda ley de la termodinámica. Ahora estuvimos trabajando con la primera ley, que ustedes ya están acostumbrados, que básicamente lo que nos decía era que la energía se conserva, ¿cierto? Es decir, si hay un ingreso de energía a un sistema, esa energía se tenía que transformar a través de un proceso en otro tipo de energía. ¿Está bien? Y entonces se podía aprovechar de esta manera la energía asociada a ese proceso. Sin embargo, esperen que no me avanza el PowerPoint, no sé por qué. Lo tengo que volver a compartir. Sin embargo, esto que les digo es cierto, pero cuando analizamos ciertos tipos de procesos, vamos a ver que tienen una cierta particularidad. Acá hay un ejemplo de un proceso que es espontáneo, es decir, que ocurre de manera natural, ¿no? Ocurre espontáneamente, ¿está bien? Entonces, en la figura de arriba tenemos un sistema que está aislado, en principio, o sea, no intercambia con el entorno ni materia ni energía, y que tiene a su vez dos cuerpos. Uno que está en rojo, que está a una cierta temperatura T sub A, y otro que está en verde a una cierta temperatura T sub B, donde T sub B es menor que T sub A. Entonces, ¿qué esperan que ocurra en este sistema espontáneamente? ¿Qué es lo que naturalmente ustedes esperarían que ocurra? Que se equilibren las temperaturas. Claro, y que el cuerpo A se va a enfriar y el cuerpo B se va a calentar, ¿no es cierto? Porque la temperatura de A es mayor que la de B, ¿está bien? Entonces, de alguna manera el cuerpo A le va a pasar calor al cuerpo B hasta que la temperatura de ambos cuerpos sea la misma en el estado final de equilibrio, ¿sí? Que está acá abajo representado como estado 2, donde los dos cuerpos ya están a una misma temperatura T, que está intermedia entre A y B, ¿sí? Es un poco más alta que B, pero un poco más baja que lo que era A, ¿está bien? Eso es lo que ocurre naturalmente, espontáneamente, no lo que uno espera. Y es cierto que este proceso, así descrito, también cumple, ¿sí?, con la primera ley, ¿está bien? Ya que la energía que perdió el cuerpo A la toma el cuerpo B, y globalmente este sistema aislado tiene una energía interna constante, ¿sí? O sea, no hay cambio de energía interna en este sistema aislado. Sin embargo, a pesar de que cumple la primera ley, uno diría, bueno, si voy a la inversa, si quiero ir de un sistema donde estos dos cuerpos están a igual temperatura y busco que uno se caliente y que el otro se enfríe de manera espontánea, eso nunca se vio. Es decir, no es un proceso esperable, no es un proceso espontáneo, natural, sino es algo que ocurriría espontáneamente. Aunque ese proceso inverso que les estoy contando, sí, seguiría cumpliendo con la primera ley, ¿sí? Porque esta energía interna final, ¿sí?, se redistribuiría en los cuerpos A y B de manera tal que la energía interna global siga sin cambio, ¿está bien? Entonces, a pesar de que se cumple la primera ley, sin embargo, nunca se ha visto que ocurra eso. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con esa idea? Sí. Se me volvió a trabar el PowerPoint. Y así podemos nombrar otros ejemplos que vamos a ir viendo. Bueno, acá está un poco lo que les contaba recién, ¿no? Este proceso hipotético de 2 a 1, ¿sí? Donde de una misma temperatura
de ambos cuerpos pasen a dos cuerpos, uno más caliente y otro más frío, es lo que no ocurre espontáneamente. Hay muchos otros ejemplos, como les mencioné recién, donde esto también se observa, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un recipiente cerrado y inyecta una cierta cantidad de gas, ¿sí? Ese gas naturalmente, espontáneamente, va a tender a distribuirse en todo el volumen del recipiente, ¿no es cierto? Pero nunca se ha visto que ese gas se concentre en una cierta zona de ese volumen y la otra zona quede con vacío, ¿no es cierto? Eso tampoco es algo que sea esperable. Otro ejemplo que por ahí ustedes conocen es el de una pelota que yo tiro desde una terraza, ¿sí? En caída libre, y esa pelota que empieza con una cierta energía potencial, porque está elevada, cambia, ¿no? A medida que va cayendo su energía potencial, energía cinética, hasta que llega al piso. Y que yo suelte la pelota y caiga, es algo espontáneo, pero el proceso al revés, donde la pelota se elevaría, ¿no? Hasta mi mano otra vez, eso no ocurre, nunca se ve. Y todos esos procesos que estamos contando siguen cumpliendo con la primera ley, ¿sí? Otro ejemplo, un poquito más complicado, es que, por ejemplo, en lo que se conoce como máquina térmica, ¿no? Que es un sistema que tiene, o que transcurre a través de un proceso cíclico, al cual yo entrego calor, ¿sí? Y yo esperaría que ese calor entregado se convierta totalmente en trabajo, ¿sí? Por ejemplo, podría ser un sistema cilindro-pistón, ¿sí? Donde yo voy calentando el gas contenido en el interior y ese sistema se va calentando y enfriando de manera cíclica, de manera tal de obtener trabajo. Sin embargo, ese trabajo obtenido no es 100% la misma cantidad de calor que yo entregué a ese sistema, ¿sí? O sea, no se puede conseguir transformar todo ese calor en trabajo. ¿Está bien? Bueno, eso quiere decir que hay una cierta porción, ¿sí? De la energía que no la puedo aprovechar, ¿sí? Que se pierde de alguna manera. Entonces, si bien la primera ley nos dice que debería toda la energía convertirse en otro tipo de energía, la realidad es que no pasa así. Pasa que hay una parte de la energía que se pierde en energía no utilizable o no aprovechable. ¿Está bien? Y eso es un poco lo que va a contabilizar o a lo que vamos a apuntar en esta parte de la materia cuando hablamos de entropía, ¿sí? Entropía vendría a reflejar o a representar esa cantidad de energía que no puedo aprovechar y que se pierde. ¿Está bien? Y también la entropía me dice un poco si los sistemas van a evolucionar de alguna manera o en una dirección preferencial. Por ejemplo, estos ejemplos que nombrábamos de la temperatura, de la pelota que caía libre, ¿en qué dirección se van a producir los cambios, ¿sí? De un sistema? En estos ejemplos que vimos era como evidente o como obvio hacia dónde iban a dirigirse, pero en otros casos no es tan sencillo darse cuenta. Entonces, para poder saber si un proceso es posible o va a ocurrir de manera espontánea, es que se recurre en termodinámica a este concepto nuevo de entropía, ¿sí? Es lo que me va a permitir decidir de alguna manera si un proceso puede ocurrir o no de la manera que lo estoy pensando, ¿sí? Bueno, sí, puedo avanzar. Bueno, entonces tratemos de enunciar esta segunda ley, ¿sí? Esta segunda ley, el concepto de entropía, la vamos a definir con propiedades parecidas a las funciones termodinámicas que vinimos trabajando hasta ahora, ¿no? ¿En qué sentido? En que va a ser una función de estado.
porque vamos a ver que la entropía la podemos definir en términos de energía interna, de volumen, etcétera, que son todas funciones de estado, ¿está bien? Entonces, todas las propiedades de las funciones de estado que estuvimos viendo hasta ahora se van a cumplir también para la entropía, ¿sí? Además, la entropía es una propiedad extensiva. Va a cumplir con esto de que va a depender de la cantidad de sistema que estemos considerando. Y va a haber mayor o menor entropía de acuerdo al tamaño, ¿no?, del sistema. Y esto que está marcado en rojo es bien importante porque es, digamos, el centro, ¿no?, de la clase de hoy. Es una definición de entropía que nos conviene utilizar ahora. Entonces, como venimos diciendo, todo proceso que evolucione de manera espontánea en un sistema aislado, vamos a considerar en principio un sistema aislado, para que sea más sencillo, va acompañado de una cantidad de entropía que aumenta, ¿sí? Esa es la definición que nos conviene usar ahora. Siempre que un proceso evolucione de manera espontánea, en un sistema aislado, la entropía que acompaña a esa evolución va a ser siempre positiva, es decir, siempre va a ir en aumento. Entonces, tengan esta idea en la cabeza. Proceso espontáneo, entropía que aumenta, ¿sí?, de ese sistema aislado. Bueno, hablemos un poquito del sistema aislado. El sistema aislado, ustedes recordarán que es un sistema que no intercambia ni materia ni energía, ¿está bien? Entonces, en principio, no tengo esos intercambios. Pero, si yo pudiera quitar alguna de esas restricciones, es decir, sacarle la pared adiabática, por ejemplo, para que transfiera calor, o de alguna manera que pueda ser permeable, ¿no?, intercambiar materia, entonces, al quitarle algunas de esas restricciones, esa entropía va a ir en aumento, ¿sí?, hasta alcanzar un máximo posible, ¿está bien? Ese máximo posible va a tener que ver con las condiciones nuevas de equilibrio que alcance el sistema luego de haber evolucionado, ¿está bien? Entonces, la idea que tienen que tener es que del estado 1 al estado 2, ¿sí?, llevado de manera espontánea, esa entropía va a aumentar de 1 a 2, ¿sí?, hasta un cierto valor. Ese valor va a tener que ver con el estado de equilibrio nuevo final del sistema. Esperemos que no ingrese nadie más porque es un problema. Bueno, que ingresen todos los que quieran, pero que no me retrasen el PowerPoint. Bueno, dicho esto, vamos a enunciar algunas formulaciones para la segunda ley, ¿sí? O sea, cómo la podemos expresar. Por lo que venimos comentando hasta ahora, este sistema aislado, ¿sí?, cuando evoluciona de manera espontánea, debería tener asociada una entropía que es positiva, un cambio de entropía. Este delta, ustedes ya lo vienen manejando, es el cambio de entropía. La entropía final menos la entropía inicial, y para este sistema que estamos considerando, dijimos que si evoluciona de manera espontánea tiene que ser positiva, ¿sí?, porque va en aumento. A lo sumo, podría ser igual a 0, ¿no?, porque esta desigualdad en realidad es mayor o igual. Entonces, el cambio de entropía para este sistema aislado puede ser mayor que 0, o a lo sumo 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver en un ratito cuándo vale 0. Pero en principio, si evoluciona de manera espontánea, tiene que ser mayor que 0. En segundo, otra segunda cuestión que vamos a manejar bastante es este concepto de la entropía generada. La entropía generada es la entropía que resulta luego de que este sistema aislado ha atravesado un cierto proceso, ¿sí?
O sea, numéricamente sería igual al delta S del sistema aislado que está acá arriba, ¿sí? Pero lo vamos a llamar S a secas generado, ¿no? Es la entropía que se genera en el sistema aislado luego del proceso. Y como dijimos recién, va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Digamos que hasta ahora dije lo mismo, pero con otro nombre. Y acá abajo vamos a ampliar un poco lo de arriba, ya que el sistema aislado lo podemos considerar como un sistema a secas, o sea, mi sistema, más el entorno que lo rodea. ¿Está bien? O sea, la suma del sistema más el medio ambiente que lo rodea no es otra cosa que un sistema aislado, ¿sí? Son sinónimos. Por lo tanto, si quiero asociar la entropía de cada uno de estos dos componentes, tendría que escribir la entropía de mi sistema, que es el delta S a secas, fíjense que no tiene ningún subíndice. Cuando lo escribimos así, quiere decir que es la energía del sistema que estoy analizando, más el cambio de entropía del medio ambiente o del entorno, que lo simbolizamos con el sub-0 acá abajo. Eso para que sepan a qué están asociadas estas entropías. Por lo tanto, este S generado no es otra cosa que la suma de estos dos, ¿sí? La entropía del sistema más del entorno. Y como ya venimos diciendo, esta suma tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Este tipo de formulaciones es lo que nos va a permitir avanzar un poco más en el análisis de esta segunda. Pero tienen que, es muy importante que recuerden esta forma de expresar, ¿sí? La segunda ley. Bueno, hablemos un poquito más específicamente de la entropía general. Ya vimos que en todo proceso termodinámico que evolucione de un estado 1 a un estado 2, esa entropía que se genera en esa evolución tiene que ser mayor o igual que 0. Eso va a ocurrir siempre, para cualquier proceso que estemos considerando. Y uno se podría preguntar entonces, bueno, ¿dónde se genera la entropía? ¿En el entorno o en mi sistema? Bueno, puede ser en cualquiera de los dos. Lo importante es que la suma de esos dos aportes, digamos, de entropía sea mayor o igual que 0. Esto de que la entropía generada, o sea, la entropía del sistema aislado, la podemos también asociar con la entropía del universo, porque si ustedes lo piensan, el universo en sí es un sistema aislado, porque es mi sistema más todo lo que lo rodea, ¿sí? Entonces, si yo digo que el S generado es mayor que 0, puedo también decir que la entropía del universo es mayor que 0, ¿no? Ustedes quizás hayan escuchado en algún momento que la entropía del universo aumenta, que va siempre en aumento, ¿no? Bueno, eso tiene que ver justamente con esto de que para cualquier proceso termodinámico siempre hay una generación de entropía asociada. También se suele asociar a la entropía con el tema o el concepto del desorden. Eso quizás lo hayan escuchado. Cuando hay un aumento de entropía, decimos que hay un aumento en el desorden, ¿sí?, del sistema, que lo podemos interpretar como una mayor cantidad de estados energéticos en el cual se puede acomodar ese sistema, ¿no es cierto?, una vez que ha evolucionado. Tengo mayor cantidad de estados compatibles con ese sistema y por eso decimos que está más desordenado. Es como, imagínense que ustedes tuvieran que acomodar de alguna manera, no sé, 10 libros y 10 lapiceras. Bueno, si tengo 2 estantes y 2 cajones, tendré ciertas combinaciones posibles para acomodar ese material. Y si tengo 4 estantes y 4 cajones, bueno, voy a tener muchas más posibilidades de acomodar, ¿no? Muchas más opciones de acomodar este material. Entonces, el segundo sistema está más desordenado que el primero, porque tiene más estados posibles en los cuales yo puedo ubicar, ¿no?, los componentes de mi sistema. Entonces, para que tengan una idea de por qué se habla del desorden, ¿sí? Y esta última parte que figura acá tiene que ver con, digamos, a qué apunta
la primera y la segunda ley, ¿no? Cuando hablamos de primera y segunda ley. Ya dijimos que la primera ley se refiere básicamente a que la energía de un sistema se tiene que conservar, no se puede generar de la nada energía, sino que se conserva. Es decir, una forma de energía se transforma en otra. ¿Sí? Y uno estaría, digamos, de alguna manera conforme, mientras que ese traspaso de energía o esa conversión de energía sea, digamos, del 100%, como que uno sale empatado, ¿no? Lo que invirtió en calor lo convirtió en trabajo. Pero sin embargo, la segunda ley nos dice que tampoco eso es posible. O sea, no podemos convertir todo un tipo de energía en otro, digamos, 100% esa conversión, sino que por el hecho de que se genera esta entropía, es decir, vamos a tener una porción de energía no aprovechable. Y justamente esa energía no aprovechable es la entropía que está generando el sistema. ¿Sí? Como siempre se ha visto que hay una parte de la energía que no se puede aprovechar, bueno, ¿cómo la cuantifico? A través de la entropía. Acá un poquito vamos a ampliar lo que acabamos de contar de la entropía del universo y asociada al aumento del desorden, ¿no? Como decimos que todo proceso termodinámico tiene asociado una entropía positiva, podemos decir que la entropía, entonces, de ese sistema aislado, que es equivalente al universo, va a ir aumentando constantemente. Constantemente, fíjense que involucra también un concepto de tiempo, ¿no? O sea, todos los procesos que nos rodean están generando entropía todo el tiempo, ¿sí? Por eso la energía del universo aumenta desde que se generó, desde el Big Bang, desde que, según dice la teoría, es el inicio del universo, hasta hoy, la entropía del universo viene aumentando constantemente, y va a seguir aumentando constantemente. También esto se asocia con que el universo se está expandiendo, ¿no? Bueno, hay unos intercambios dentro de este sistema universo, ¿no? Que provocan esto. Como dice acá abajo, ¿no? Las estrellas que van muriendo y enfriándose, esa energía la toman otros cuerpos para aumentar su temperatura, eso hace que los gases se expanden, etc. Y eso, de alguna manera, por supuesto, aumenta el desorden global del universo, o de manera equivalente aumentan el desorden a la entropía. En el caso del ejemplo que vimos al principio, ¿sí? Estos dos cuerpos están a distinta temperatura, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando teníamos el cuerpo rojo y el cuerpo verde? Ese estado puede considerarse que es un poco más ordenado, ¿sí? Porque hay un cuerpo que está más frío respecto al que está más caliente, que el estado final, ¿sí? Donde hay en el balance, digamos, la situación está más desordenada. Hay una teoría, ¿sí? Que tiene que ver con el cálculo de este desorden, que se llama termodinámica estadística, ¿no? Donde justamente utiliza una fundamentación del tipo estadística para cuantificar este desorden, ¿sí? Fíjense que la entropía, de acuerdo a la termodinámica estadística, que no la vamos a ver en esta materia, pero bueno, comento a modo informativo, la entropía se puede calcular como la constante de los gases, con la temperatura del sistema, por el logaritmo de este omega, y omega es el número de configuraciones posibles de un sistema, que es lo que yo les comentaba antes del número de estados energéticos posibles de un dado sistema. ¿Sí? Entonces, cuando más estados energéticos asociados a ese sistema tengo, más alta va a ser la entropía. Y fíjense que también va a depender de la temperatura. ¿Sí? Cuando más alta es la temperatura, más va a aumentar la entropía. ¿Sí? Entonces hay una vinculación ya asociada con la entropía y la temperatura, ¿sí? Y el número de estados. Bueno, hablemos un poquito de los sistemas que evolucionan de manera reversible. Ustedes ya lo vieron en la primera parte, ¿sí? Esto de un proceso reversible. ¿Qué era un proceso reversible? Bueno, acá hay un recordatorio. Un proceso reversible era aquel que
transcurría muy, muy cerquita siempre del equilibrio, ¿cierto? Es decir, va volviendo, digamos, o avanzando y volviendo a su estado inicial sin que el entorno se entere de alguna manera. Por eso dice sin dejar huellas en el entorno. Por eso decimos que es siempre un estado muy, muy cerquita al equilibrio, con cambios infinitesimales, de manera tal que estemos siempre muy cerca del estado de equilibrio. Bueno, entonces, si mi sistema avanza de un estado 1 a un estado 2 a través de un proceso reversible, al entorno uno puede pensar que le va a pasar lo mismo, ¿cierto? De manera reversible está evolucionando de un estado inicial a un estado final. Y de la misma manera yo podría pensar que sale del estado inicial, pasa por un estado intermedio y vuelve de alguna manera al estado inicial, ¿sí? Entonces, estoy saliendo de un estado y volviendo al mismo estado. Entonces, lo que pasa en ese caso es que todas las funciones termodinámicas de ese cambio global va a ser cero, ¿sí? Porque estoy volviendo a la situación de partida, ¿sí? Eso lo ven. Entonces, para un sistema que salió de un cierto estado y volvió al estado inicial, podría ser un sistema que hace una especie de ciclo, ¿no? Que sale de un punto y vuelve al mismo punto, todas las funciones de estado van a ser cero. Incluso la entropía, porque ya dijimos que la entropía es una función de estado, y entonces va a cumplir con todas las propiedades de las funciones de estado. Entonces el delta S de mi sistema, fíjense que este no tiene su índice, va a ser cero, y el delta S del entorno también va a ser cero, ¿sí? Siempre y cuando este cambio sea hecho a través de un cambio reversible, ¿no? Esa es la condición para que se cumpla esto. Fíjense que acá estoy usando el igual y no el mayor o igual, como venía usando anteriormente. Eso es porque antes no teníamos una restricción en cuanto a la reversibilidad del proceso. Lo único que habíamos dicho antes era que el proceso tenía que ser espontáneo, ¿sí? Pero ahora le agregamos que tiene que ser reversible, ¿está bien? Entonces en ese caso no hay cambios de entropía, ¿sí? Por lo tanto, si delta S del sistema y delta S del entorno son cero, la entropía generada en ese proceso realizado de manera reversible también va a ser cero, ¿sí? Porque se acuerdan que era la suma de las dos anteriores. Entonces la energía del universo, o la energía del sistema aislado, o la energía generada, como lo quieran llamar, son todos sinónimos, va a valer cero, ¿sí? Es lo que dice acá abajo, justamente. Estos conceptos hay que, digamos, procesarlos de a poco, ¿no? No son tan sencillos, es todo bastante, eh, no intuitivo, pero sí son conceptos que cuesta, ¿no?, madurar un poco. Pero bueno, no se preocupen que a medida que vayan haciendo también los problemas, se les va a ir aclarando bastante el panorama. Bueno, acá hay un resumencito de los tipos de procesos que fuimos mencionando y cómo se relacionan con esta segunda ley. Fíjense que cuando hablamos de segunda ley, básicamente estamos tratando de encontrar un valor al S generado, ¿sí? O sea, la entropía generada en el universo o la energía generada en el sistema aislado, ¿sí? Que es lo que nos va a indicar si el proceso es posible. Entonces vimos que los procesos espontáneos, ¿sí?, los que son reales, los que ocurren de manera irreversible, tienen que tener sí o sí asociada una entropía generada positiva, ¿sí? O sea, va a ser mayor que cero. O sea, va a existir un valor de esta energía generada. Mientras que si el proceso ocurre de manera reversible, ya que es un proceso ideal, ¿no es cierto?, un proceso que hemos hipotetizado, la energía generada va a ser igual a cero, ¿sí? Por lo tanto, cualquier otra situación distinta a estas dos me va a indicar que ese proceso no es posible. Sería el último caso que está acá. Un proceso con energía generada negativa no es un proceso posible. Sería el caso de
la pelota que se levanta del suelo hacia la terraza, sería el caso de la separación de dos cuerpos que están a la misma temperatura, a dos temperaturas, una mayor y otra menor. Y serían esos casos que no son posibles en la realidad. ¿Está bien? Sería el caso de transformar toda una cantidad de calor en trabajo, como comentamos hace un rato. Y esos son procesos que no se pueden dar. El resto de los casos tienen asociados energías generadas mayor que cero, o en el caso de que sea realizado el proceso de manera reversible, una entropía generada igual a cero. ¿Sí? Entonces estos serían los criterios que uno puede estudiar o analizar para decir si un proceso es espontáneo o no. Entonces, si yo tengo información de la energía generada, y me dicen que es positivo, digo, bueno, sí, este proceso es algo espontáneo y real que puede ocurrir, ¿sí? Que se puede esperar que ocurra. Que sea igual a cero, bueno, ya me indica que es algo imposible, pero más teórico, más hipotético, ya que se trata de procesos llevados a cabo de manera reversible, lo cual se puede acercar a uno en la realidad bastante, pero nunca va a ser 100% reversible en el sentido estricto, ¿no? De su definición. Y si la información es esta, o yo hago las cuentas, y llego a un valor de energía generada negativa, bueno, ya sé que ese proceso no va a ocurrir de la manera que lo estoy planteando. Tendré que plantearlo en el sentido inverso, ¿sí? Si yo planteo un proceso de inicial 1 a final 2, y veo que la energía generada es negativa, digo, bueno, ya está, este proceso así como lo planteé, no va en ese sentido, sino que va en el sentido inverso, va de 2 a 1. En el caso de un proceso cíclico, ¿sí? Es decir, que salimos de un estado y volvemos al mismo estado, ya vimos que la segunda ley dice que la entropía del sistema, la entropía generada, tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? Y que la entropía generada era la suma de la energía del sistema, de la entropía del sistema, más la entropía del entorno, más el cambio de la entropía del entorno. ¿Sí? Como vimos recién, en el proceso cíclico, estas dos van a ser cero, ¿sí? Delta S del sistema va a ser cero. Por lo tanto, si acá pongo un cero, el delta S, ¿sí?, del entorno tiene que ser mayor o igual a cero, ¿no? Por la ecuación de arriba. Si ese proceso cíclico, además, es reversible, ya vimos también que tiene que ser igual que cero. Y estamos como repasando lo que ya dijimos, resumiendo un poco lo que se dijo antes. Pero si el proceso es cíclico, pero no es hecho de manera reversible, sino que está hecho de manera irreversible, es decir, que es un proceso real, como ocurre en la realidad, el delta S del entorno, entonces no va a ser igual que cero, sino que va a ser mayor, por el hecho de que hay una irreversibilidad asociada. ¿Sí? Bueno, hablemos un poquito del entorno, ya que lo venimos mencionando hasta acá. Si el sistema que yo estoy considerando es cerrado, es decir, que puede intercambiar energía pero no materia, ¿sí? Vamos a considerar que el entorno es donde están ubicados estos depósitos de calor y trabajo que pueden intercambiar estos tipos de energía con el sistema, ¿sí? O sea, si el sistema intercambia calor, es porque está rodeado de un entorno que les puede, por ejemplo, otorgar calor. A ver, para ser más claro, si mi sistema está sumergido en un baño o en una pileta a una temperatura tal, constante, mayor que la de mi sistema, ese depósito externo de calor le va a entregar calor a mi sistema, ¿sí? Se va a recibir calor de este depósito que está en el medio ambiente, ¿sí? Que sería la pileta o este baño a una temperatura mayor. Entonces, en el entorno podemos tener estos depósitos calóricos, o a través del cual el sistema intercambia calor, o también lo que se conoce como depósitos de trabajo, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere.
Pero lo que vamos a decir ahora es que los depósitos estos de trabajo vamos a considerar por conveniencia que son sistemas que no intercambian entropía, ¿sí? Que no modifican su entropía. Es decir, que la entropía la va a intercambiar el depósito de calor. O sea, cuando le echamos la culpa de dónde se genera esta entropía o por qué se genera esta entropía, la vamos a asociar siempre a un depósito de calor, no a un depósito de trabajo, ¿sí? Esto, digamos, a términos más bien prácticos. Entonces lo que dice acá es que las fuentes o focos de calor son los que cambian entropía al intercambiar calor con el sistema, ¿sí? Entonces, los cambios de entropía vienen de la mano de intercambiar calor con un depósito en el entorno, ¿sí? Esa es un poco la idea de esta figura. Si hubiera varios focos de calor, ¿sí? Es lo que dice acá. Si tengo varias fuentes que intercambian calor con el sistema, bueno, tendré que considerar la suma de todas, ¿no? El cambio de entropía del entorno va a tener que ver con el cambio de entropía de esas fuentes cuando intercambian calor con el sistema y las tendré que sumar a todas, ¿no? Si tengo más de uno. Esa sería un poco la idea, pero el concepto básico que les tiene que quedar de esta parte es que cuando hay una generación de entropía es porque hay un cambio de entropía en el entorno. Y ese cambio de entropía del entorno viene de la mano de un intercambio de calor, ¿sí? Es decir, que existe un depósito de calor o un foco de calor en el entorno. Bueno, entonces veamos cómo podemos expresar ese cambio de entropía de esta fuente calórica, ¿sí? Del entorno. ¿Cómo lo podemos expresar de otra manera? Entonces vamos a partir de la ecuación que dice que el diferencial de U es igual a diferencial de la entropía por la temperatura, ¿sí? Menos la presión por diferencial del volumen. ¿Esto a qué les hace acordarte? ¿Qué pinta tiene? Les pregunto, ¿a qué les hace acordar? A la de la entropía. ¿Perdón? ¿No te escuchan? A la de la entropía. ¿No tiene una pinta parecida a la primera ley? Un poco escrita distinta, ¿no? Sí. Claro, pero la primera ley, acá en el primer término, ustedes tenían diferencial de calor. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, esto está escrito así a propósito porque vamos a ver cómo podemos asociar este término con el calor intercambiado con el entorno, que es lo que yo les comentaba recién. Esto está definido así de manera práctica porque es lo que más nos conviene para poder calcular la entropía, ¿sí? Bueno, si yo aplico esta ecuación al entorno, que es lo que dice acá abajo, ¿sí? O sea, una fuente de calor que está en el entorno, les voy poniendo los subíndices ceritos, ¿sí? Entonces, el cambio de energía interna, el diferencial de energía interna de ese entorno, lo puedo expresar como la temperatura de ese entorno, por el diferencial de la entropía, ¿sí? Que va a intercambiar, menos presión diferencial B, ¿sí? Del entorno. Esto sería como el trabajo, este es el trabajo de expansión, ¿no? Del entorno. Pero como dijimos que las fuentes de calor no intercambian trabajo, ¿sí? Este término, particularmente trabajo de expansión, no va a estar contabilizado, o sea, va a valer 0 el diferencial de B sub 0. ¿Sí? Eso es una condición que ponemos. No hay intercambio de trabajo de expansión. Entonces, esa energía interna la puedo expresar directamente como el diferencial, ¿sí? De calor del entorno. ¿Sí? O sea, lo único que va a intercambiar energía acá es el intercambio de calor. Entonces, si reúno estas expresiones, me va a quedar que el cambio de energía interna del entorno es igual al producto, ¿sí? De la temperatura del entorno por el diferencial de entropía del entorno.
¿Está bien? O sea, de esta ecuación le tacho el último término, ¿sí? Y por eso obtengo esto. Si comparo estas dos, voy a llegar a esta expresión, ¿no? Que el cambio de entropía, el diferencial de entropía del entorno, lo puedo igualar al cambio de calor, diferencial del entorno, sobre la temperatura del entorno. Y esa temperatura está siempre en Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una definición bien útil del cambio de entropía, del entorno, ¿sí? Acuérdense que los subceros son los que se refieren al entorno o al medio que rodea el sistema. Bueno, entonces si yo conociera esta cantidad de calor intercambiada y la temperatura a la cual se encuentra el entorno, que recuerden que en general los focos calóricos están a temperatura siempre constante, ¿sí? Por ejemplo, el baño que yo les nombré recién está a temperatura siempre fija, consideramos que no cambia la temperatura, a pesar de que puede intercambiar cierta cantidad de calor con el sistema, ¿sí? Entonces, si yo pudiera contabilizar esa cantidad de calor y dividirla por la temperatura del entorno, bueno, tendría el cambio de la entropía del entorno, ¿sí? Acuérdense, por otro lado, que la entropía, que el cambio de calor, este delta de calor del entorno, es, por ejemplo, el calor que recibe el sistema, ¿sí? O sea, si el entorno está más caliente y le cede calor al sistema, va a haber una cantidad de calor, ¿sí? Desde el sistema, perdón, desde el entorno hacia el sistema, y es la que está intercambiando, ¿sí? Eso si yo estoy parado en el entorno. Pero si estoy parado en el sistema recibe una cierta cantidad de calor, ¿no? Por eso en esta expresión de la derecha puedo reemplazar el cambio de calor del entorno por el cambio de calor del sistema cambiado de signo, porque lo que el sistema cede es lo que el entorno recibe, o al revés, lo que el entorno le da al sistema o le entrega al sistema de calor es lo que el sistema está recibiendo, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? Que los calores vistos desde el punto de vista del entorno y desde el punto de vista del sistema tienen signos contrarios, ¿eso lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Entonces por eso puedo reemplazar acá el calor del entorno por el del sistema. Fíjense que acá no tiene subcero, ¿no? Sino que en magnitud, digamos, sería la misma cantidad, pero cambia de signo. Bueno, esto para cambios diferenciales. Para un proceso ya completo, reemplazo los diferenciales por delta, ¿sí? Y acá el diferencial de calor es directamente el calor que cede o recibe el entorno, y acá es el calor que cede o recibe el sistema, pero cambiado de signo. Bueno, esta definición me viene bien para que vean cómo la entropía está directamente asociada al calor que el entorno recibe, ¿sí? O que el entorno excede al sistema, depende de lo que ocurra, ¿cierto? Pero siempre está asociado a una cantidad de calor intercambiada. Eso es lo que quiero que vean. Y esa cantidad de calor la puedo expresar o desde el punto de vista del entorno o desde el punto de vista del sistema. ¿Está bien? Pero siempre el cambio de entropía tiene que ver con este intercambio de calor, la del entorno, ¿sí? Fíjense que es delta S del entorno. Muchas veces lo que yo conozco cuando analizo una evolución de un dado sistema es el calor que recibe el sistema o que pierde el sistema, ¿sí? Entonces, conocer ese calor me permite indirectamente conocer el cambio de entropía del medio ambiente. Pero no deja de ser un poco incómodo, ¿no? Esto de tener que calcular siempre la entropía del medio ambiente. Uno está más concentrado en los cambios del sistema, ¿no? Más que del medio ambiente. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo zafar de esto, ¿no? Pero bueno, es importante por ahora que tengan esta definición. Bueno, y para hacer un paréntesis respecto a los cambios de calor, de los focos o de los reservorios de calor que están en el medio ambiente, vamos a mencionar algo respecto a los reservorios de trabajo, ¿sí? Que ya los mencionamos, pero muy poquito. Acá lo que aclaramos es que los reservorios de trabajo
Por ejemplo, son sistemas como poleas, resortes, etcétera, que pueden intercambiar cierto trabajo mecánico y almacenarlo como energía ya sea potencial, en el caso de que esté elevando una cantidad de materia, o cinética, ¿sí? Cuando empieza a moverse. Vamos a idealizar estos sistemas en el sentido de que esta energía mecánica no se degrada en energía interna, ¿sí? Que son todos cambios de energía mecánica lo que pueden ocurrir. Eso se llama que estos reservorios de trabajo son sistemas conservativos, ¿no? Cumplen con esa definición. Y por lo tanto son reversibles, ¿no? Si son conservativos. Esa es otra definición. Entonces, si son reversibles esos intercambios puramente mecánicos, podemos asociar este cambio nulo de energía, ¿no? Cuando ocurren estos cambios de energía mecánica. ¿Está bien? Por eso antes habíamos dicho que solo el cambio de entropía del entorno venía de la mano de un intercambio de calor y no de un intercambio de trabajo. ¿Sí? Entonces acá hay una ampliación, nos estamos ampliando un poco esto que habíamos dicho antes. Por el hecho de que son sistemas conservativos, o sea, los vamos a definir de esta manera, los cambios de entropía del entorno asociados a intercambios mecánicos, ¿sí? Van a ser sí. A diferencia de lo que vimos recién de los intercambios de calor, que sí me definen un cambio de entropía del entorno. Bueno, voy a hacer un breve intervalito, chicos, de 5 o 10 minutos, ¿les parece? 10 minutos, Bueno, ¿sí? Y seguimos un poquito. O sea que 5 y 10 nos reencontramos. sí se ve. Bueno, acá yo avancé un poco en la teórica,
Cuando tengan el PDF van a ver que hay toda una sección intermedia que habla de máquinas térmicas. Esto se verá en la clase próxima. Prefiero darles esta parte para que puedan hacer más bien los problemas que vienen a continuación, ¿sí? Pero no se hagan problema que no altera nada, digamos, en el desarrollo del tema, ¿sí? Lo pueden ver tranquilamente la vez que viene, que me salteé, digamos. Prefiero pasar esta parte para que tengan más herramientas para resolver los problemas que van a ver hoy, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cómo usar esta definición de la segunda ley para poder encontrar nuevas relaciones entre las propiedades termodinámicas y aplicarlas para la resolución de cálculos específicos donde yo quiero justamente averiguar, por ejemplo, cambios de entropía, ¿sí? Para diferentes ejemplos que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver un par de relaciones termodinámicas fundamentales, que son estas dos que figuran acá abajo, donde me relacionan siempre un cambio de entropía con un cambio de otra propiedad termodinámica. Por ejemplo, en este caso del primer renglón es el cambio de energía interna, ¿sí? El diferencial de U. Esta la vimos hace un ratito. Entonces, el cambio de energía interna, el diferencial de energía interna de mi sistema, fíjense que acá no hay subceros, no hay ningún subíndice, digamos. En principio puedo pensar que es la del sistema, pero la podría aplicar al entorno. Entonces, el delta U, el cambio del entorno, ahí entra el profesor. A ver, esperen que lo voy a saludar. Hola Pablo, a ver si me escuchas, estoy entrando. Hola Pablo, ¿me escuchás? Sí, bien. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Estás en clase? Sí, mira, justo hice un intervalito y estaba retomando con la parte de las relaciones termodinámicas fundamentales, ¿viste? La relación entre delta S, delta H, delta S, delta U, para que puedan hacer los problemas. Me quedó, digamos, salteada la parte de las máquinas térmicas, ¿viste? No sé si querés que continúe con esa parte y Está después bien, está perfecto, sí, bien. vos la vez que viene das lo de las máquinas, entonces. Doy lo de las máquinas, perfecto. Bueno, Entonces no interrumpo más. no, yo como te vi justo, dije, uy, le voy a avisar por si, no sé, le parecía otra cosa, pero nada más que por eso. Chao, entonces. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, disculpen, pero bueno, aproveché que lo vi ahí para avisar. Bueno, esta primera relación ya la habíamos trabajado recién, era una alternativa, como vimos, a la primera ley, ¿sí? Donde el cambio entonces de energía interna la podía expresar como el cambio de entropía por la temperatura del sistema menos el intercambio de trabajo de expansión, ¿sí? O sea, la presión diferencial de volumen. Esta me va a venir bien para despejar ya sea el cambio de energía interna o el cambio de entropía o el cambio de trabajo, ¿no? Si hubiera. La que está abajo relaciona la entalpía, ¿sí? El cambio de H, diferencial de H, y la relaciona de vuelta con la entropía, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esta expresión? Bueno, fíjense acá abajo, yo les anoté la expresión general, ¿sí? De delta H, o de diferencial de H. Ustedes ya la conocen de las series anteriores, ¿sí? Diferencial de H no era otra cosa que el diferencial de U más el diferencial de P por B, ¿sí? Esta es la definición, ¿no? H es igual a U más P por B, ¿se acuerdan de eso? Cuando aplico diferencial, me queda de este estilo. Si a esta ecuación yo, a este término que tiene la diferencial de un producto, lo despliego, o sea, aplico diferencial al producto, me queda esto que está acá abajo, ¿no? Este diferencial de P por B es P diferencial de B más diferencial de P por B. Y hago la distributiva, entre comillas, de ese diferencial.
Entonces, si se fijan, estos dos primeros términos, ¿sí?, son estos dos de acá, ¿sí? Si yo paso esto sumando para la izquierda, me queda esto que tengo acá abajo. ¿Lo ven? Entonces puedo reemplazar esos dos términos por T delta S, que es lo que está acá abajo. Y el otro término, bueno, es el que me venía, digamos, sobreviviendo del desarrollo del diferencial del producto. Por lo tanto, me queda que diferencial de entalpía es igual a T, la temperatura del sistema, por diferencial de la entropía, más B, diferencial T, ¿no?, que es justamente la ecuación de acá abajo. Esto es para que vean cómo se puede, digamos, llegar de una a la otra. Y estas dos ecuaciones vamos a usar ahora para describir cómo serían los cambios, ¿no?, de entropía en ciertos casos puntuales. Okay. Voy a dar vuelta. Entonces vamos a considerar cómo calcular una variación de entropía en el caso de una sustancia pura, ¿sí? Puede ser líquido o sólidos, como dice acá el punto A. Estos cambios de entropía en sustancias puras, en principio podemos considerar el caso particular de que ocurran ciertos cambios, ¿no?, a presión constante. ¿Está bien? Que sería, por ejemplo, que ocurran a presión atmosférica. Entonces fíjense que si ocurre a presión constante, este diferencial de presión va a ser cero, ¿sí? Entonces este término se me va a anular. Por lo tanto, el cambio de entalpía, ¿sí?, va a ser directamente el producto de la temperatura por el diferencial de entropía, ¿sí? Entonces de acá despejo diferencial de entropía, ¿sí? Fíjense que paso dividiendo la temperatura y me queda diferencial de H sobre T, ¿sí? Si el proceso ocurre a presión constante, este cambio de calor, ¿no?, de entalpía, lo puedo escribir como el Cp, ¿sí?, de esta sustancia pura, por el cambio de temperatura, ¿no?, por diferencial de T, ¿sí? Y si esto es molar o específico, tendré que multiplicarlo por una masa o por un número de moles. Acá, por ejemplo, está por el número de moles. Y todo dividido T, ¿no es cierto? Entonces fíjense que el cambio de entropía lo puedo calcular con esta expresión, ¿sí? Tendría que resolver cuánto vale Cp diferencial de T sobre T, ¿sí? O sea que yo tendría que integrar miembro a miembro para sacar lo que es el delta S, ¿sí?, que está acá abajo. La integral del diferencial de S es el final menos inicial, y si además considero que ese Cp no cambia, ¿sí?, mientras cursa este proceso con un cambio de temperatura, lo puedo sacar de la integral que me quedaría de este lado, ¿sí? Entonces directamente me quedaría la integral de diferencial de T sobre T. Esta integral, cuando la resuelvo, me queda el logaritmo de T2 sobre T1, ¿sí? Entonces fíjense cómo, gracias a esta ecuación que vincula S y H, puedo calcular el cambio de entropía para una sustancia pura a presión constante. ¿Está bien? Tengo que conocer de dato el Cp y medir la temperatura inicial y la final. Esto es fácil de medir, esto lo podré sacar de alguna tabla y por lo tanto tendré el cambio de entropía. Acuérdense que siempre estamos censando cambios, ¿no?, de propiedades termodinámicas. Acá también estamos censando el cambio. No podría, en principio, despejar S1 y S2 de manera absoluta, ¿sí?, sino el cambio, el delta S. Bueno, este es un ejemplo. ¿Qué pasa si estoy justo en una sustancia que está cambiando el estado, ¿sí?, un cambio de fase? Entonces, recordarán que los cambios de fase ocurren a T y T constante, ¿sí?, cuando tengo una sustancia pura. Es decir, ocurre a una cierta presión y a una cierta temperatura, que acá la definimos como temperatura del cambio de fase, ¿sí?, T sub S. Por ejemplo, cuando hierve el agua, ¿no?, la temperatura de equilibrio líquido-vapor a presión atmosférica es 100 grados Celsius, ¿sí? Entonces ese cambio de fase
de una cierta cantidad de agua que está hirviendo ocurre a una atmósfera y 100 grados constante. Entonces, ¿cómo sería el cambio de entropía para esa sustancia pura en un cambio de fase? Bueno, vuelvo a la definición que me vinculaba H y S, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo despejaba diferencial de S, me queda diferencial de H sobre T menos el volumen por diferencial de P, de presión, sobre la presión? Como la presión dijimos que no cambia, este diferencial va a ser 0, y por lo tanto solo me va a sobrevivir el término de diferencial H sobre T. Entonces podemos decir que el cambio de entropía es directamente el cambio de la entalpía, ¿sí? Por ejemplo, de fusión, de ebullición, del cambio de fase que fuera, sobre la temperatura de ese cambio de fase, ¿sí? Por eso acá dice que el delta H de cambio de fase es el calor latente que interviene en ese cambio no de estado, de fase. Es una forma relativamente sencilla de calcular el delta S cuando ocurre un cambio de fase. Estos calores, estos delta H, los puedo sacar de tabla, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa en el caso de un gas ideal? ¿Sí? Un gas ideal donde ocurre un proceso sin cambio de temperatura, ¿no? Temperatura constante. Es un proceso isotérmico. Ustedes saben que el gas ideal, si no sufre cambio de temperatura, tampoco sufre un cambio de energía interna, ¿sí? Por lo tanto, el delta U va a ser constante. Va a ser 0, perdón, porque el U va a ser constante. ¿Está bien? Por eso acá, en la ecuación primera que vimos, de las fundamentales, el delta U, o diferencial de U, va a ser 0. ¿Sí? Entonces, acá puedo pasar de término de diferencial S para despejar solo diferencial S. ¿Sí? Tengo que pasar la temperatura dividiendo, y me queda que la presión sobre la temperatura diferencial de volumen va a ser el cambio de entropía de un gas ideal que sufre un cambio a temperatura constante, ¿sí? Con cambio de volumen, por ejemplo. Bueno, fíjense que acá en la ecuación que sigue, lo que hay es un reemplazo de este cociente P sobre T con la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Acuérdense que podemos relacionar temperatura, volumen y presión a través de la ecuación del gas ideal, y entonces en vez de poner P sobre T, pongo NR sobre B, ¿sí? Esto es porque lo tengo que vincular al cambio de volumen, ¿sí? Que me quedó expresado en la ecuación anterior. Por lo tanto, para resolver esta ecuación voy a de vuelta integrar miembro a miembro, y acá en la parte de la derecha me va a quedar integral de diferencial de B sobre B, y cuando la resuelvo me queda el logaritmo de B2 sobre B1. ¿Sí? Todo lo demás es constante, N y R son constantes, por lo tanto salen de la integral. Entonces, de vuelta, el cambio de entropía va a ser el número de moles por R, por el logaritmo, y del cociente de los volúmenes final e inicial. Es un cambio de un gas ideal que se ha expandido o contraído o comprimido a una temperatura constante, ¿sí? Por lo tanto, así podemos calcular el cambio de entropía en un proceso isotérmico de un gas ideal, ¿no? Acuérdense que la condición es que sea un gas ideal y la temperatura constante. Fíjense que si se expande, B2 es mayor que B1, ¿no es cierto? Por lo tanto, este cambio, ¿cómo va a ser? Positivo. Positivo. Profe, Sí. disculpe, una consulta. Esa sería igual a la ecuación de trabajo, ¿no? Cuando lo vimos para un gas, para un proceso reversible y adiabático. Vos decís porque te queda despejado. NR logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. Sí, es la misma, es el mismo reemplazo que haces. Sí, sí, Claro. sí, se busca siempre usar la ecuación de gas ideal cuando, digamos, de la manera que te convenga, ¿sí? Para que puedas resolver la integral, ¿sí? Ah, perfecto. Fíjate que acá, si bien la temperatura es constante, la presión no es constante. Claro. Lo que describe esto, por cómo nos quedó expresada la ecuación, el diferencial de B,
No me conviene tener P acá, porque me pierdo la variación de la presión para integrar, ¿entendés? Entonces la tengo que cambiar por algo donde aparezca el volumen, que es el cambio que está metido en la integral. Claro, sí, sí, Entonces ahí perfecto. reemplazo, ¿sí? Si no, no voy a poder saber, o sea, si lo dejo así tal cual, esto me está, digamos, entorpeciendo la resolución, ¿sí? Porque hay una relación de la presión con el volumen que no la estoy teniendo en cuenta. Que yo sé que Claro, ocurre, pero la tengo que poder expresar analíticamente. Y eso lo hago cuando reemplazo con la ecuación de los gases y perfecto. Gracias. bueno, fíjense que si se expande, esto es positivo y por lo tanto el delta S es positivo. ¿Qué pasa si se comprime? Sería negativo y no sería, eh, digamos, viable, algo así, ¿no? Pero no es viable que un gas se comprima, ustedes lo vieron miles de veces en el primer semestre. Claro, sí, sí. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Porque me da negativo y es posible. ¿Qué me estoy olvidando acá? ¿Qué es lo que no calculé todavía? Mm, Yo tengo 4 chats, ¿no? sí, se los leo si Quiero quieren. aumentar la entropía del entorno, dice Matías Val, dice que tiene que aumentar la entropía del entorno. Sí, tiene razón. O sea, hasta ahora lo que calculé con esta ecuación es la entropía o el cambio de entropía de mi sistema. Pero acuérdense que lo que tiene que ser mayor o igual a 0 siempre es la entropía generada, que era la suma de la entropía del entorno más la entropía o el cambio de entropía del sistema. Ah, claro, entonces la entropía del entorno tiene que ser. La entropía del entorno tiene que superar a la entropía del sistema para que el proceso sea posible, ¿sí? Entonces tiene que haber acá un intercambio de calor tal que genere la entropía del entorno mayor que la del sistema, ¿sí? Y ahí se va a ver que es posible, ¿no? Que esto se comprima, pero a expensas de que aumenta mucho la entropía del entorno, ¿sí? Si bien la del sistema se reduce, se aumenta mucho la del entorno, ¿sí? Eso es lo que faltaría ver en este cálculo. Pero me viene bien esto para que vean que puede ser que los sistemas tengan cambios de entropía negativos, puede ser que se ordenen, ¿sí? No es imposible que el sistema se ordene, que disminuya su entropía. Lo que no es posible es que el universo se ordene y disminuya su entropía, ¿la ven? Lo que no es posible es que la suma del cambio de entropía del sistema más la del entorno sea negativa. Pero la del sistema puede ser negativa, positiva, cero, puede dar cualquier cosa, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Acá lo que Sí, nos falta calcular es el delta S del entorno, que digamos, no lo estamos calculando. Esto es solo del sistema. Bueno, esperen que se me acaba de trabar de vuelta el PowerPoint. Tengo un tema con el PowerPoint. Vamos a seguir con otro ejemplo. Bueno, seguimos con el caso del gas ideal, pero ahora con un cambio a volumen constante, ¿sí? Entonces voy a usar la expresión de diferencial U igual a T diferencial S menos P diferencial B, ¿no? Como volumen no cambia, este diferencial B va a ser 0 y me va a sobrevivir solo el primer término. Entonces voy a poder despejar el diferencial de S, ¿sí? Fíjense que me quedaría diferencial U acá arriba sobre T, y ahora les explico por qué aparece este diferencial T. Este diferencial U, para un gas ideal, a volumen constante, acuérdense que lo podemos expresar como NCB molar, ¿no? Diferencial de temperatura. Eso se acuerdan de la primera serie de problemas, ¿sí? O del de la primera parte, ¿no? Diferencial de U para un gas ideal, según ocurra a presión o volumen constante,
era el producto de su CP o de su CB diferencial de la temperatura. ¿Sí? De eso, acuérdense. Entonces, en este caso, que es a volumen constante, directamente reemplazo el cambio de energía interna por NCB, ¿no? La capacidad calorífica a volumen constante diferencial de temperatura. Por eso me aparece acá. ¿Sí? Sería reemplazando esto, ¿no? Y entonces me aparece diferencial de T sobre T que venía, ¿no?, de la renglón anterior. Entonces de vuelta integro, otra vez miembro a miembro, supongo que el CD no cambia en ese rango de temperatura que está variando, y acá llego a la expresión final, ¿no?, que el delta S es igual a NCB por el logaritmo de T2 sobre T. Y es el cambio de entropía de un gas ideal que ocurre en un proceso a volumen constante. ¿Sí? Muy parecido a lo que vimos recién. Antes era a temperatura constante, ahora es a volumen constante. Pero bueno, fíjense cómo ya puedo ir obteniendo ecuaciones que me permiten calcular cambios de entropía para ciertos sistemas particulares, por ejemplo un gas ideal. Seguimos con el gas ideal, pero ahora en un cambio que tenga involucrado un cambio de volumen y de temperatura. ¿Sí? Por eso dice expresado en función de D y T. Entonces usaría las ecuaciones que ya vimos recién, ¿sí? ¿No? Serían estas dos, esta, ¿sí? Para llegar a que diferencial de S es igual al número de moles por la suma, ¿sí?, del término que me refleja el cambio de la temperatura y el término que me representa el cambio del volumen. ¿Sí? Y como antes, vamos a suponer que el CD no cambia, ¿sí?, en este rango de temperatura, y por lo tanto la expresión me va a quedar como la suma de los dos aportes, ¿no? El cambio de entropía que viene de la mano del cambio de temperatura y el cambio de entropía que viene de la mano del cambio de volumen. ¿Sí? Entonces directamente me queda que delta S es la suma de los dos aportes. ¿Está bien? Y si tengo un cambio de presión y temperatura, ¿sí?, me quedaría de este estilo, ¿no? El cambio de la entropía es el aporte, ¿sí?, del cambio de temperatura, pero a presión constante. Perdón, el cambio de temperatura donde esté involucrado el CP, y el cambio, ¿no?, de la presión en este otro término. ¿Sí? En este término considero el aporte de la temperatura y en este otro el de la presión. Para llegar a esta expresión, no está detallado acá paso a paso, tenemos que partir de la definición de la entalpía, ¿no?, del cambio de entalpía y cómo se vincula con el cambio de entropía. Y ahí sale esta expresión. Entonces la pueden trabajar y tratar de llegar de la misma manera que vimos los casos anteriores, ¿no? Pero acá no está desarrollada, digamos, paso a paso. Bueno, cuando uno integra, ¿no?, esta ecuación, llega a la expresión de abajo. El delta S es N por el CP, logaritmo de T2 sobre T1, menos la constante de los gases, por el logaritmo de la presión final sobre la emisión. ¿Sí? Entonces, cuando tengo un cambio de un gas ideal que evoluciona con cambio de presión y temperatura, usaría esta expresión. Bueno, ¿qué pasa en un caso particular donde no haya intercambio de calor, ¿no? Porque ustedes conocen bien que algunos procesos pueden proceder de forma adiabática, ¿no?, donde el cambio de calor no se produce, ¿sí?, entre el entorno y el sistema. Serían procesos adiabáticos. ¿Qué pasa con el delta S en este caso, ¿no? Porque ya habíamos visto que está asociado fuertemente al intercambio de calor del sistema con el entorno. ¿Sí? Entonces, el proceso ocurre sin intercambio de calor de manera irreversible, ¿sí?, es decir, es un proceso posible en la realidad. Ya sabemos que el delta S tiene que ser mayor que 0. ¿Sí?
Pero si además el proceso ocurre sin cambio de calor, pero de manera reversible, también tiene que cumplir la condición de que el delta S sea igual a 0, ¿no? Entonces, si tiene que ser mayor que 0 o igual a 0, lo que cumple, digamos, las dos condiciones es que sea 0 directamente, ¿sí? Entonces, si un proceso ocurre de manera adiabática y a la vez de manera reversible, ocurre sin cambio de entropía, ¿sí? Delta S es igual a 0. Por eso se denomina isoentrópico. ¿Está bien? Son procesos sin cambio de entropía por el hecho de ser reversibles y adiabáticos. Eso es algo que es bien útil, vamos a usar más hacia adelante de la materia, pero bueno, es una propiedad, digamos, importante. En este caso, de los procesos adiabáticos, uno puede usar, ¿no?, las expresiones que estuvimos viendo recién para el caso de gas ideal, y encontrar relaciones entre la temperatura y el volumen, entre la temperatura y la presión, y entre la presión y el volumen, ¿no?, que serían estas relaciones que están acá abajo. Nosotros ya las usamos en la serie 1, sin saber bien de dónde salían, pero ahora, digamos, les contamos que salen justamente de considerar la expresión para un gas ideal del cambio de entropía, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá abajo. Para un proceso de un gas ideal que ocurre de manera adiabática, es decir, reversible y sin intercambio de calor, es decir, isentrópico, ya dijimos que el delta S, diferencial de S, tiene que ser 0, o sea, no hay cambios de entropía. O sea, la entropía del estado 1 al estado 2 es la misma, ¿sí? Entonces, con las ecuaciones que encontramos hace un ratito, directamente, en lugar de diferencial de S, ponemos 0, ¿sí? Y podemos despejar, entonces, del término de la derecha, la relación entre temperatura y volumen, ¿sí? Este K, que aparece acá, tiene que ver con la relación entre CP y CB, ¿sí? Este cociente lo puedo denominar K, como cuando despeje de esta relación el producto de T1 por B1 y T2 por B2, me van a aparecer estos términos elevados, ¿no?, a CB sobre CP, y por eso es que me va a aparecer K menos 1K, ¿sí? Estoy reemplazando estos CBs y CPs que me pueden aparecer como exponentes, ¿sí?, con esta relación. Como acá tengo logaritmos, en algún momento voy a tener que usar E a la cada uno de los términos para que me desaparezca este logaritmo, ¿no? Si no, no lo voy a poder sacar. Pero bueno, si ustedes se toman el trabajo de despejar, ¿no?, van a encontrar esta relación. Acá hay otra relación útil, que es que el CP es igual a CD más R, esto se puede demostrar para gases ideales, y también lo puedo aplicar, ¿sí?, tanto en la ecuación esta que vimos recién, como las otras que vienen acá abajo, ¿sí?, por ejemplo esta, que me permite hallar la relación entre temperatura y presión en un proceso que ocurre de manera isentrópica, ¿sí? Simplemente despejar acá el cociente de T2 sobre T1 y ponerlo en función de presión final sobre presión inicial. Un despeje nada más. Y si combino estas dos que encontré, la 1 y la 2, puedo hallar la 3, ¿sí?, que es la relación entre la presión y el volumen, el estado inicial y final. Pero bueno, no está desarrollado paso a paso, pero sí ahora saben de dónde salen, ¿no? Ustedes lo habían usado al principio de la materia, medio sin saber de dónde salían, y bueno, ahora ya lo saben. Bueno,
Yo voy a dejar acá qué es lo que precisan más que nada para empezar los problemas de hoy, ¿sí? Así de paso tienen un recreíto antes de la clase de problemas. La vez que viene se completa esta parte de la teórica, ¿sí?